Para las personas que no me conocen, mi nombre es Diego Zuluaga, yo soy anestesiólogo y pues desde hace muchos años vengo interesado con el tema de hemostasia y uno de los tópicos pues, más importantes es la monitoría. Hoy vamos a hablar acerca de una herramienta que ya tenemos disponible aquí en el Hospital Alma Mater, que es la tromboelastografía rotacional. Antes de hablar de tromboelastografía rotacional, en unos pocos minutos les quiero contar por qué nos hemos interesado nosotros por tener aquí una buena tecnología de monitoreo de la coagulación. La idea es que la clínica está implementando un programa de PDM, de cuidado de la sangre del paciente o gestión de la sangre del paciente, desde hace ya aproximadamente un año, y esta es una de las herramientas o de los componentes de esta estrategia. Para nadie es un secreto que desde hace ya más de una década en la literatura internacional vienen apareciendo distintos malos desenlaces asociados con la transfusión de componentes sanguíneos de banco, como son todos los que estamos viendo ahí en la pantalla. Hay una mayor cantidad de pacientes que tienen malos desenlaces y mientras más se transfundan, peor morbilidad van a tener y peor mortalidad van a tener. Entonces, desde hace aproximadamente, desde el año 2005, el doctor James Easter, que es un hematólogo australiano, empezó a, más o menos desde el 98, empezó a plantear la asociación de los malos desenlaces asociados con transfusión y después del año 2005 empezó a publicar, hay una revista prestigiosa internacional que tiene una separata completa, un volumen completo de PDM y fue la primera publicación que el doctor Easter hizo al respecto en el año 2005. Posteriormente empezaron a subir el montón de publicaciones que están, digamos, referenciadas en la literatura acerca de la importancia de la transfusión no liberal, como se ha traducido al español el término restrictive transfusion. Esa transfusión no liberal pues ha empezado a tener un montón de publicaciones cada vez más hasta que en el año 2021, yo diría tarde porque la Organización Mundial de la Salud detectó que la estrategia de PDM era la mejor manera de cuidar a nuestros pacientes en medicina transfusional en el año 2013. Sin embargo, solamente hasta noviembre del año 2021 aparece este documento de política de la Organización Mundial de la Salud que fue traducido a 22 idiomas y donde lo que nos dicen es que es urgente implementar programas de PDM en todos los hospitales del mundo donde se haga cirugía de alta complejidad. Ojo que esto está dirigido es a pacientes que vayan para cirugía de alta complejidad. Esto no va dirigido a un paciente que le hagan una apendicectomía, una colecistectomía, no. Va dirigido a los pacientes de cirugía cardíaca, de neuro, de trasplantes, de cirugía vascular, de tórax, de cirugía oncológica, de cirugía abdominal mayor, de cirugía ortopédica mayor, etcétera, etcétera. Además de eso, ellos en ese documento de política relacionan un estudio que fue hecho por un grupo de personas, pero con el doctor Axel Hoffman a la cabeza, que es tal vez la persona que heredó del doctor Easter toda la implementación de la política de PDM en el mundo. Él va a estar ahora como invitado nuestro en el Congreso Colombiano de Anestesia que se va a realizar en Cartagena porque vamos a hacer un taller y un módulo de PDM en la parte de las conferencias. Entonces, ellos hicieron un estudio del año 2008 al año 2014 que incluyó 4 hospitales, incluyó más de 600,000 pacientes en el occidente de Australia. Y en este documento de política resume la Organización Mundial de la Salud los datos que ellos encontraron. Entonces, cuando ellos revisaron, disminuyeron entre sus pacientes transfundidos la mortalidad en 28%, disminuyeron las infecciones en 21%, disminuyeron los eventos de infarto agudo del miocardio y ISB en 31% y disminuyeron la estancia hospitalaria en 15%. Además de eso, ellos tenían de todas maneras nuestra tasa de anemia en Latinoamérica e inclusive en algunos países europeos, nosotros llevamos a cirugía mayor anémicos aproximadamente entre el 25 y el 28% de nuestros pacientes de cirugía mayor, definiendo anemia
como hemoglobina menor de 12 en mujeres y hemoglobina menor de 13 en hombres. Parece ser que la Organización Mundial de la Salud va a cambiar la definición, pero por ahora esa es. Ellos tenían una tasa de anemia que ya era muy baja, pues son hospitales de Australia, 21%, pero lograron disminuir en 30%, bajaron de 21 a 14% los pacientes llevados anémicos a cirugía. Además de eso, trataron de optimizar a los pacientes para que el umbral de transfusión disminuyera, o sea, cada vez transfundirlos si tenían hemoglobinas más bajas y no más altas, para tratar de hacer una política de transfusión no liberal. Bajaron esa hemoglobina de 7.9 a 7.3 en promedio, y una cosa muy importante, aumentaron la política de transfusión de una sola unidad de glóbulos rojos de 33 a 64%, o sea, la duplicaron. Antes, ustedes saben que los que estamos aquí, que somos más viejitos, nos enseñaron a uno en anestesia y en las especialidades en general quirúrgicas, le decían a uno, si un paciente usted lo va a transfundir y le pone una sola unidad, era que ese paciente no necesitaba la transfusión. Solicite siempre mínimo 2 unidades de glóbulos rojos. Esa política hoy cambió. Si usted no necesita para su paciente, sino un paciente adulto una unidad, pues le pondrá una unidad. Si necesita 50 centímetros de glóbulos rojos en un paciente pediátrico, pues le pondrá 50 y no 70, ¿cierto? Esa es la idea. Además de eso, redujeron las transfusiones de glóbulos rojos en 41%, disminuyeron las transfusiones de plasma en 47%, y como yo siempre he dicho, este es uno de los puntos más importantes porque el plasma y las plaquetas causan mucho daño a los pacientes y muchas veces indiscriminadamente, sobre todo, transfundimos pacientes de manera profiláctica, o sea, lo que estamos buscando es corregir pruebas y no corregir sangrados, que es lo que verdaderamente busca la transfusión de componentes sanguíneos. Y disminuyeron la transfusión de concentrados plaquetarios en 27%. Y esto es una cosa importante, esta es la parte que les gusta a los administradores y que a nosotros como médicos, pues digamos que pasa a un segundo plano, pero que también es importante porque nuestros sistemas de salud son frágiles y son sistemas que tienen problemas de gestión de recursos todos los días. Entonces, la idea es que ellos en esos 6 años lograron disminuir dos costos. Ellos calcularon dos costos. Uno es el costo directo, lo que vale procesar la unidad, o sea, lo que vale la recolección, el estudio, la separación de los componentes sanguíneos, el almacenamiento de los componentes y la dispensación y administración de los mismos. Por eso ahorraron 18.5 millones de dólares, y en el cuidado global de los pacientes, o sea, lo que disminuyeron en estancia en UCI, estancia en hospitalización, disminución de complicaciones, menos días de ventilación mecánica, menos, etcétera, etcétera. Todo eso arrojó un resultado de una disminución aproximadamente entre 80 y 100 millones de dólares durante este estudio. Entonces, el PBM tiene pilares en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio. El primer pilar es el que está ahí en rojo, que es la optimización de la masa. Entonces, la idea es no es anémicos a cirugía mayor electiva. Esa es la regla de oro. O sea, si usted tiene un paciente anémico que va para una cirugía mayor y esa cirugía mayor es electiva, ese paciente usted lo debe estudiar la anemia y lo debe tratar la anemia con hierro y o eritropoyetina, y después de que el paciente tenga cifras de hemoglobina adecuadas, usted lo lleva a la cirugía, ya que esa cirugía es electiva y no es urgente. Ojo que estoy hablando de cirugía mayor. Y el segundo pilar es el que nosotros hacemos todos los días en cirugía, en cuidado intensivo, de los cuales nosotros trabajamos de la mano. ¿Y qué hacemos? Tratar de que nuestros pacientes no sangren. ¿Cómo? Pues, previniendo primero con una técnica quirúrgica adecuada, o sino usando técnicas quirúrgicas cada vez menos invasivas, haciendo uso de las diferentes estrategias farmacológicas y no farmacológicas de ahorro sanguíneo, y teniendo en cuenta que hoy en día existen muchísimas herramientas, por ejemplo en cirugía mayor, todo lo que son los sistemas de energía para corte, para cauterización y para coagulación, que le permiten a los cirujanos tener unas pérdidas sanguíneas menores a la hora de intervenir pacientes de cirugía mayor. Eso lo vemos, por ejemplo, hoy, todos los días, lo que ha cambiado, por ejemplo, la cirugía hepatobiliar. Antes una hepatectomía era una cirugía muy cruenta, cuyos pacientes siempre sangraban mucho porque todo se hacía a punta de pinzas, tijera, bisturí y suturas y ligaduras. Hoy en día tenemos sistemas de administración de energía que hacen que estos pacientes sangren mucho menos.
Y el tercer pilar es la optimización de la tolerancia a la anemia, que eso es uno de los trabajos que hacen los intensivistas a diario. O sea, mejorar la perfusión y mejorar el aporte de oxígeno de los pacientes a través de un montón de estrategias pues que ya todos conocemos, empezando por los vasopresores, los inotrópicos, obviamente tener a nuestros pacientes en las mejores condiciones para que toleren esas cifras de hemoglobina más bajas a las cuales los vamos a exponer. Listo. Ahora sí, entrando en materia, pues estas son más o menos las indicaciones de la monitoría de la coagulación cuando yo tengo pacientes llevados a cirugía mayor. Obviamente el trauma es un capítulo aparte, todos sabemos que la coagulopatía inducida por trauma es un espectro de alteraciones de la coagulación donde hay una coagulopatía, una hipocoagulabilidad inicial que puede ser por alguno o por una combinación de todos los mecanismos de la hemostasia que vamos a ver ahorita más adelante. Los pacientes que son llevados cada vez a procedimientos de circulación extracorpórea, de ECMO, de hemodiafiltración, procedimientos de intervencionismo, esos pacientes también hay que monitorizar la coagulación. Y recordemos que ahí en rojo tenemos ese círculo donde cada vez, y en este hospital lo vemos a diario, cada vez tenemos pacientes más de mayor edad que reciben terapia antiplaquetaria, que reciben anticoagulantes y que muchas veces nos llegan a nosotros para cirugía mayor, bien sea electiva, bien sea cirugía mayor urgente o cirugía mayor emergente, y que tenemos que tener las herramientas de monitoría y las herramientas de tratamiento para que no sangren en estos procedimientos. Dicho esto, entonces, si uno se pone a mirar la evidencia, hay un montón de publicaciones y de guías que han venido recomendando antes solamente los test viscoelásticos y hoy en día todas las guías se ponen de acuerdo en decir que usted debe usar todas las herramientas que esté a su alcance para monitorizar la coagulación. Los test convencionales o las pruebas convencionales de coagulación hacen mucho énfasis en el recuento plaquetario y en el recuento del fibrinógeno o la determinación de fibrinógeno por el método de von Claus. Esta, por ejemplo, es una guía del 2015, el documento de Monaz con el doctor Juan Vicente Yao a la cabeza y muchas personas españolas que son muy activas en el mundo de la hemostasia. Esta es la guía coreana que también recomienda con un poco menor grado de recomendación el uso de test viscoelásticos y pruebas convencionales. Esta es la guía de la NATA, que es el consenso más importante de la sociedad de transfusión sanguínea más importante del mundo. También tiene un alto nivel de recomendación para los test viscoelásticos. Estos son los protocolos PEC, que son los protocolos publicados por los españoles también en el año 2022, donde tienen 11 algoritmos para distintos escenarios y donde los algoritmos están orientados a guiar la transfusión por test viscoelásticos y sistemas de monitoría de la coagulación y pruebas convencionales, perdón, con bien sea tromboelastometría rotacional, bien sea tromboelastografía. Ellos tienen algoritmos que incluyen inclusive varios sistemas que le dan opciones a las personas. Esta es la guía europea de trauma recientemente publicada, donde también con un alto nivel de evidencia recomiendan la monitorización temprana en trauma. Y esta es la última guía de manejo perioperatoria publicada por la Sociedad Europea de Anestesia, donde hay un montón de personas que no son solamente anestesia, está en ese journal, pero hay un montón de gente que trabaja en cuidado intensivo, gente que trabaja en anestesia y gente que trabaja, digamos, en todos los escenarios perioperatorios en cirugía mayor, y también recomiendan con un muy buen nivel de evidencia el uso de estos dispositivos. Pasado de esto, entonces recordemos que hoy estamos analizando la coagulación a la luz hace aproximadamente 22 años. Estamos trabajando bajo el modelo celular de la coagulación descrito por la doctora Hoffman y por otro doctor que nunca lo mencionan, pero no fue ella sola, pues, pero hay que darle también crédito a las otras personas. Estas personas nos enseñaron que había una relación, o que la coagulación no dependía solamente de una cascada donde se activaban factores uno tras otro, sino que la coagulación tiene otros dos elementos fuera de los factores, que son las plaquetas, y un elemento aparte que, si bien es un factor, es el que finalmente responde por una hemostasia adecuada, que es el fibrinógeno. Aquí hay un modelo muy complejo que uno lo pudiera entrar a explicar, donde hay tres fases: iniciación, amplificación y propagación,
y donde lo que se hace en la fase de iniciación es hacer un complejo entre el factor 7 y el factor tisular, y ese complejo entre el factor 7 y el factor tisular es el responsable de la activación del factor 10. Sin embargo, en la fase de amplificación es donde se forman las primeras trazas de trombina, que son las que van a activar las plaquetas. Las plaquetas se van a activar, van a expresar receptores. Recuerden que la plaqueta hoy en día tiene más de 30 receptores identificados. Algunos de ellos son dianas de los medicamentos que nosotros usamos para inhibirlas de manera farmacológica. Y, sin embargo, estos receptores también tienen, o estas plaquetas también tienen receptores para los factores de coagulación, y entonces esta teoría explica de una manera más adecuada, digamos, la formación de ese coágulo. En la fase de propagación, esos expulsos de trombina, esa reacción de trombina se va a multiplicar cientos de veces, se va a formar lo que se llama la explosión de trombina, y finalmente esa explosión de trombina es lo que va a ser capaz de convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina para formar un coágulo estable. Sin embargo, como les digo yo, si uno se va a poquito, un coágulo es una estructura que está bajo tres pilares, que son la trombina, las plaquetas y el fibrinógeno. En eso se resume ese modelo de coagulación. Y siempre que uno muestra esto, se da cuenta de por qué, obviamente, un paciente va a tener sangrado cuando alguna de estas o varias de estos pilares están alterados, y obviamente tiene una amenaza, que es la fibrinolisis. La fibrinolisis pues va a amenazar la estabilidad de ese coágulo de manera permanente, y por eso nosotros tenemos que identificar dónde está la alteración para poder mejorar lo que tengamos que intervenir con el fin de que nuestros pacientes no sangren. Hablando un poquito de principios técnicos, los principios técnicos de los test viscoelásticos disponibles en la actualidad responden a dos principios técnicos, que son o el principio por el cual se rige la tromboelastografía rotacional, la tromboelastografía convencional, y algunos sistemas que usan la tromboelastografía de resonancia. Pero digamos que lo más importante es que hay una muestra de sangre que se expone a movimiento. Ese movimiento puede ser con el pinker rota, con la cubeta que se mueve, o que la muestra se mueva a unas frecuencias estables, como lo hace la tromboelastometría de resonancia, pero el principio es el mismo. Esa muestra sanguínea que se mueve o que está en contacto con superficies que están en movimiento va formando un coágulo dentro de ese dispositivo, y ese dispositivo tiene un software que convierte digamos, ese movimiento mecánico y esa interacción entre el coágulo y la estructura donde está alojado esa sangre, y la convierte en una imagen con unos parámetros que nos permite saber cómo está la coagulación de nuestro paciente. Ese sería como el principio básico. Entonces, en esta gráfica les quiero mostrar, digamos que hay una gráfica que nos da completamente la formación del coágulo con unos parámetros, y nos evalúa a continuación la destrucción del mismo, que es lo que estaría aquí. Después de esta línea hacia adelante sería lo que nos indica la lisis del coágulo. Y el principio, como les digo, es el mismo para todos los dispositivos, y vamos a ver, ya para entrar en materia en la tromboelastometría rotacional, cuáles son los parámetros que tenemos de esa tromboelastometría rotacional. Les quería mostrar esta línea de tiempo de los dispositivos, porque los dispositivos de monitoreo de la coagulación, si bien en nuestro país más o menos hacia el año 2004, 2005 empezamos a hablar de test viscoelásticos, los test viscoelásticos en el mundo empiezan más o menos hacia el año 1948, cuando el doctor Hatter crea el primer tromboelastógrafo convencional mecánico, que era como un electrocardiógrafo mecánico, que producía una gráfica que se hacía en papel con tinta. ¿Sí? Era
dispositivo totalmente mecánico, no tenía software, no tenía absolutamente nada, y ahí empezó. Eso estuvo guardado en los laboratorios de investigación aproximadamente 3 décadas, hasta que en la década de los 70, el doctor Yagu Khan, que creo que todavía vive, pues por lo menos hasta el último Congreso Europeo, hasta el pasado, no este, sino el otro, tuvo la presidencia de una mesa acerca de monitoría de la coagulación. Él empezó a usar en sus pacientes de cirugía cardíaca y de trasplante hepático en la Universidad de Pittsburgh, empezó a hacer ese tromboelastógrafo que había estado por allá archivado, que nadie lo usaba en laboratorios de investigación. Él tuvo un dispositivo, obviamente un poquito más moderno que el del 48, y con eso monitorizaba a sus pacientes, y ahí reportes anecdóticos de esa época donde se gastaban hasta más de 100 unidades de glóbulos rojos en un trasplante hepático. Después empezaron a aparecer, a partir del año 1978, empezaron a aparecer los primeros dispositivos que ya eran automatizados, ya tenían algo de automatización, como eran el TEC 3000, más o menos hacia el año 1997-98, aparecen los primeros TEC 5000, que era la tecnología que teníamos aquí antes, y hacia el año 2006 aparece el Rotem Delta en la literatura, en la práctica médica, y digamos que eso marca un hito porque la tromboelastometría rotacional tiene algunas diferencias a nuestro favor con la tromboelastografía convencional. Y la primera de ellas, y diría la más valiosa, es el tiempo en el que tenemos resultados para tomar decisiones. Entonces, este hito lo que hizo fue disminuir a la mitad con la aparición del Rotem Delta, que era el primer aparato de Rotem que hubo en el mercado. Ya usted ya no tenía que esperar 21 minutos para evaluar la formación del coágulo, sino que en aproximadamente 10 minutos con los algoritmos A10 usted podía tomar decisiones. Después, en el año 2016 aproximadamente, 2015, aparece el Rotem Sigma, que es un aparato que ya no necesita pipetas, ya no necesita usted mismo manualmente rellenar las copillas, introducir los cartuchos, sino que aquí solamente usted pone una muestra en un tubo de ensayo y lo inserta al revés en este orificio. ¿Sí? Este cartucho, la máquina se prende, usted pone la muestra ahí, mete el cartucho y terminó el trabajo de quien monta la muestra, porque el aparato es totalmente automático. Lo otro es que recuerden que el tromboelastógrafo convencional tenía problemas también con el movimiento. Si decía, por eso lo ponían en una mesa pegada a la pared, que no hubiera nada colocado alrededor, y solamente el aparatico en esa mesita, muy estable para que el movimiento no alterara la curva. Hoy en día usted puede mover este aparato, se pueden recostar en él, no hay ningún problema porque la máquina no tiene problemas con el movimiento. Entonces, la curva de tromboelastometría rotacional se denomina temograma. El temograma es una imagen que nosotros podemos empezar a interpretar a partir del 5º minuto hoy, después de que montemos la muestra. O sea, si a mí me llega un paciente politraumatizado, si yo soy un paciente, un posoperado de cardio, un posoperado de trasplante hepático o de una cirugía hepatobiliar, yo lo que hago es que simplemente corro una muestra y al 5º minuto yo puedo empezar a tomar decisiones. Respecto a los parámetros, entonces, vamos a mirar que esta curva tiene aquí unos parámetros que son 4 parámetros para evaluar la formación del coágulo y 2 parámetros para evaluar la lisis. Dentro de los parámetros que están diseñados en la tromboelastometría rotacional para evaluar la formación del coágulo, el primer parámetro es el CT, que es Coagulation Time, y es el equivalente o parecido a lo que era el tiempo R. Sin embargo, hay algunas diferencias, como vamos a ver en la interpretación, porque la segunda ventaja que tiene la tromboelastometría rotacional es que permite diferenciar el aporte de las plaquetas y el aporte del fibrinógeno a la firmeza del coágulo, lo que no podíamos hacer con la tromboelastografía convencional. Entonces, aquí en el CT, nosotros lo que vamos a valorar es la formación inicial del coágulo y el aporte inicial de los factores de coagulación. A continuación tenemos el CFT, que es un tiempo que está relacionado con los factores de coagulación y que tiene alguna relación también con la función del fibrinógeno. Nosotros aquí
En tromboelastometría rotacional no vamos a hablar de ángulo, como hablábamos en tromboelastografía, porque el ángulo no está expresado en grados, sino que está expresado en una distancia. ¿Me explico? Cuando yo estoy midiendo aquí un ángulo, en este caso el A10, yo puedo medir esta distancia desde el centro de la gráfica hasta el punto donde la gráfica termina en ese momento. Y lo puedo hacer al minuto 5 y lo llamaré A5, lo puedo hacer al minuto 10 y lo llamaré A10, y lo puedo hacer al minuto 20 y lo llamaré A20. Todos los algoritmos del Rotem Sigma, que es el que tenemos en este momento en nuestra institución, están construidos con A5. Me explico, yo puedo tomar decisiones al quinto minuto. ¿Para qué voy a esperar 20 minutos? Pues si pudiera esperar 20 minutos, pues o uso otra máquina que me demore más y que la teníamos desde hace rato aquí. La idea con esto es optimizar el tiempo, pues, tomar decisiones en el menor tiempo posible y de esa manera beneficiar a nuestros pacientes. Y por último está el sitio donde la curva es más amplia y eso se llama MCF y está relacionado con el fibrinógeno y con las plaquetas. Cuando esta máxima distancia que hay aquí, cuando este MCF en el tiempo disminuye, el porcentaje de disminución es lo que marca la lisis. Y aquí tenemos un parámetro que se llama ML, máxima lisis, que lo que nos da es un punto de corte de 5% para saber si ese paciente tiene fibrinolisis, hiperfibrinolisis o no. Recordemos que hoy la fibrinolisis se considera un estado, pues obviamente todos tenemos un sistema fibrinolítico que depende de la plasmina y que normalmente tenemos que, yo no me puedo quedar con todos los coágulos que hice después de un trauma, a partir del tercer o cuarto día ya no los necesito, mi organismo a través de la plasmina los va a empezar a destruir y eso es el fenómeno normal. Pero recordemos que uno puede tener hiperfibrinolisis, o sea, que sus coágulos duren menos, se destruyan más rápido, y el COVID nos enseñó que también hay una cosa que se llama fibrinolisis shutdown o apagado de la fibrinolisis, que por eso era que nuestros pacientes de COVID tenían tantas complicaciones trombóticas en parte, porque su sistema fibrinolítico se apagaba. Ellos no destruían el coágulo. Usted veía los nervios elásticos de los pacientes de COVID y veía unas curvas amplias, grandísimas, que nunca hacían nada de lisis, se quedaban ahí. Porque no tenían un sistema fibrinolítico que estuviera funcionando. Su sistema fibrinolítico se apagaba. Entonces, esta es más o menos la descripción del temograma. Estos son, pues, el resumen, lo mismo, ahí está más o menos el resumen de lo que les acabo de decir. Y aquí en esta tabla, lo que les voy a mostrar es un resumen también de los diferentes parámetros. Entonces, para recordar, formación del coágulo, CT, CFT, amplitud, vamos a usar el A5 y el MCF. Y la lisis la vamos a medir con el ML en porcentaje o con el índice de lisis en porcentaje también, que es lo que nos va a ayudar a saber si nuestro paciente requiere antifibrinolíticos o no. Vamos a ir avanzando en las pruebas. Yo, a manera de información solamente, les puedo decir que en el mundo hay 11 pruebas distintas para el Rotem. ¿Sí? En Latinoamérica y en la mayoría de los sitios donde está disponible el Rotem, usamos las 5 subpruebas básicas. Son 11 subpruebas, yo se las quiero, pues, referenciar. Son TEM, hace parte del nombre de la compañía que creó la tecnología. Entonces, usted le quita el TEM y ahí está la descripción de la prueba. Tenemos entonces las 5 pruebas convencionales que enseguida las vamos a analizar de una manera más profunda. Tenemos el EXTEN, que nos va a medir, nos va a mostrar la actividad de la vía extrínseca. Tenemos el FIBTEM, perdón, que nos va a mostrar el fibrinógeno. Tenemos el APTEN, esa AP es diaprotinina, ya no se hace con aprotinina, sino que se hace con ácido tranexámico. Eso es lo que nos va a mostrar si el paciente tiene fibrinolisis o no. Nos va a mostrar la corrección. En el APTEN yo veo un EXTEN corregido. Si me corrige, si yo veo fibrinolisis en el EXTEN y en el FIBTEM, pero en el APTEN corrige, quiere decir que ese paciente lo que necesita es lo que tiene el APTEN.
antifibrinolíticos, ácido tranexámico en este caso. El INTEN es para la vía intrínseca y el EPTEN es para los pacientes que han recibido heparina. ¿Sí? Es como una prueba con heparinasa, ¿sí? Para saber si nuestro paciente tiene una prolongación del CT por efecto de la heparina o no es por efecto de la heparina. Entonces vamos a comparar el INTEN con el EPTEN y de esa manera nos vamos a dar cuenta si hay efecto residual de heparina. Sin embargo, existen otras pruebas que no están disponibles, pero por cultura general se las quiero relacionar a continuación, como son el NATEN, que nos va a servir para ver el efecto del factor tisular sobre las pruebas, para ver otros anticoagulantes y para medir el efecto, por ejemplo, de las heparinas de bajo peso molecular. El NAEPTEN, que es una prueba igual a la anterior, pero con heparinasa para los pacientes que han recibido heparinasa. El ECATEN, que es una prueba que nos permite evaluar inhibidores directos de trombina, como el irudin, el argatroban, el viravirudin, el dabigatran, pero no es sensible a la heparina. El ARATEN y el ADPTEN son pruebas para hacer mapeo plaquetario. El ARATEN nos sirve para evaluar el efecto de la aspirina por la vía del ácido araquidónico y el ADPTEN nos sirve para evaluar el efecto de los inhibidores plaquetarios que actúan por la vía del P2Y12, o sea, el clopidogrel, el plasugrel en nuestro medio y el elinogrel en otros sitios donde ya hay elinogrel. Y por último, queda una prueba que se llama el TRAPTEN, que es una prueba para evaluar un inhibidor plaquetario que actúa por la vía del PAR1, de los activadores de plaquetas, que los más importantes son el PAR1 y el PAR4. Y esa droga se llama Vorapaxar. Nosotros en nuestro medio no tenemos Vorapaxar. Ya, digamos, entrando a las pruebas que a nosotros nos competen, entonces estas son las 5 subpruebas que nosotros tenemos actualmente disponibles aquí en la clínica. De una vez les digo, el aparatico está en cirugía, pero ya está la conexión con el sistema y ustedes pueden entrar a través de un enlace y ustedes mandan la muestra de cirugía en un tubo azul. Ese tubo es de 3 mililitros. Mandan el tubo común y corriente, toman la muestra, puede ser de la línea arterial, puede ser de una vena periférica, puede ser del catéter central. Indican si el paciente o si ustedes necesitan, si el paciente recibió heparina, pues indican si necesitan un cartucho APTEN o un cartucho EPTEN. Entonces los cartuchos, yo quiero que vayan pasando este cartucho. Este es el cartucho del aparato y aquí están las subpruebas que ustedes van a tener en el cartucho. Entonces son 2 cartuchos. Los 2 cartuchos tienen las 3 pruebas, digamos, generales, que son EXTEN, INTEN y FITTEN. Los 2 cartuchos tienen estas 3 pruebas. Habrá un cartucho que tiene estas 3 y APTEN. Y el otro cartucho tiene estas 3, no tiene APTEN, pero tiene EPTEN. Entonces, si usted quiere ver efecto residual de heparina, pide el que tiene EPTEN. Si quiere ver fibrinolisis y el paciente no recibió heparina, pues se pide el APTEN. ¿Sí? Cuando nos metamos un poquito más adelante en la filigrana de esto, vamos a poder ver algunas claves. Yo en un cartucho de EPTEN también puedo saber si mi paciente tiene hiperfibrinolisis. Lo importante es que usted haga 2 cosas. Tome la muestra y la ponga en el tubo adecuado. Vuelvo y le repito, tubo tapa azul, mínimo de 3 mililitros. ¿Por qué les digo que mínimo de 3 mililitros? Porque el aparato tiene un software que toma una muestra exacta. Entonces, él viene diseñado para que tenga que tomar como 2.90 y algo de mililitros o 2.89 mililitros, algo así. Si usted no tiene esa suficiente muestra, obviamente puede salir alterado el resultado de la prueba. Por eso nosotros hemos dicho y nos ha recomendado pues el distribuidor del equipo y la casa matriz que por favor usemos tubos adecuados de 3 mililitros. Usted coge un tubo azul, 3 mililitros mínimo, manda la muestra, la manda a cirugía y en 5 minutos usted puede entrar por el, ¿cómo se llama? Roten Light, por el Roten Light a ver la curva en tiempo real, que es la gracia
que es la gracia de hacer la interpretación. Nada me gano yo si usted baja la muestra a cirugía, usted deja eso allá corriendo y una hora después se acuerda, ay, bueno, de verdad que le pedimos un Roten, vamos a mirar cómo salió. De pronto perdiste 45 minutos valiosos donde podrías haber hecho intervenciones más tempranas que hubieran beneficiado a tu paciente si tiene un sangrado agudo. Porque yo también puedo pedir Roten para pacientes que no están sangrando. Yo puedo pedir un Roten para saber si un paciente es competente hemostáticamente, porque mañana a las 7 de la mañana le van a hacer operar un tumor cerebral y yo quiero saber si es competente hemostáticamente. También me sirve. Entonces, dependiendo del escenario clínico, pues también necesitaré. Claro, ¿tú ibas a decir algo? Sí, de la pregunta que nos decías para los que no mi nombre es Claudia Pena. Yo soy la encargada de la clínica encargada de la capacitación y orientación para todo el personal médico en el manejo del equipo y también en el manejo de la asistencia. Digamos que la ventaja que ustedes tienen acá es que hay más o menos el hospital creó una nueva y les hizo una actualización para que la prueba vaya así se ve el cartucho. Pendientes que tenía. Entonces ya hay una prueba ya. Y lo otro que ustedes también la puedan ver a través de mi. ¿Cómo se puede decir que está trabajando con ingeniería? Es que se va a seleccionar, por ejemplo, en el caso de cuidado intensivo, la idea es que ustedes lo vean en un punto en el computador donde ustedes hacen la ronda o donde ustedes nos digan, no, mire, es que me queda más fácil en el puesto central o en cuanto ustedes nos dicen a través de ingeniería cuáles quieren y que en ese computador se les active el IP. Y también hay los que ustedes, si ustedes manejan IPA, también les sirve para abrirlos en el iPad. Hay algunos colegas de ustedes que tienen celulares pues ya de mucha tecnología y en algunos les abre, ¿cierto? Pueden ver la imagen. Entonces digamos que esa es lo bueno de la tecnología de Roten Light, que usted la puede ver en cualquier imagen. Usted está acá y le manda la imagen al doctor Diego, ve, ayúdame con esto, tengo esta duda. Entonces esa es como la ventaja del Roten Light. Y ustedes van a tener la contraseña y el ingreso. Esta tablita, si le quieren tomar una foto, ahí están todos los valores normales, los 44 valores normales que usted se tendría que aprender. Como decía Albert Einstein, usted no tiene que aprenderse cosas que están en cualquier manual. Es muy bueno tener una fotico ahí para usted poder hacer la interpretación al principio. Sin embargo, como vamos a ver ahorita más adelante, digamos que uno no tiene que hacer o no tiene que tomar todos los valores para hacer una interpretación clínica en un paciente, porque digamos de cada una de las subpruebas hay valores que son claves y otros que no son relevantes, digamos, en algunos escenarios o no son relevantes en algunos tipos de pacientes. Entonces, esta mnemotecnia del semáforo nos indica a nosotros en una primera aproximación los valores normales para el CT en el exten y en el inten, y el inten es un derivado del lepten, entonces está juntico el valor normal. Aquí están los valores normales en verde, en riesgo en amarillo y valores anormales o de hemostasia inefectiva en rojo en esta primera fila. Y aquí están los valores del MSF. Aquí me quiero devolver un momento a esta tabla para explicarles una cosa. De las 5 subpruebas que tiene el Roten, hay 2 subpruebas que yo las llamaría madres, que son el inten y el exten. Yo tengo una vía intrínseca y una vía extrínseca. Si ustedes se fijan en la fila roja y en la fila azul que está de segunda, los activadores que tienen son distintos, porque yo aquí necesito inhibir la vía intrínseca para poder ver la extrínseca y en esta necesito inhibir la extrínseca para ver la intrínseca. Entonces, todo lo que sea de vía extrínseca va a tener, todos tienen cloruro de calcio,
como reactivo. Y tienen los de la vía extrínseca, factor tisular y poliurenio. Entonces, si yo me fijo cuáles de aquí, fuera del exten, tienen factor tisular y poliurenio, voy a mirar que el FIBTEN tiene poliurenio y factor tisular también. Quiere decir que el FIBTEN es una prueba que depende de la vía extrínseca. Y hay que recordar también que hoy, por estudios genéticos y por estudios de coagulación, sabemos que los seres humanos y en general los mamíferos tenemos dos vías de coagulación, pero que somos dependientes de la vía extrínseca. Mi vía extrínseca y mi vía intrínseca, si yo las pongo en una balanza, se va a ir hacia el lado de la extrínseca. ¿Ya? Los seres humanos, usamos más nuestra vía extrínseca de coagulación que nuestra vía intrínseca. Y aquí hay otra prueba que también tiene factor tisular y poliurenio, que es el APTEN. Conclusión, del exten dependen el FIBTEN y el APTEN. Son pruebas que son dependientes de la vía extrínseca. Por el contrario, para nosotros evaluar nuestra vía intrínseca, en vez de tener factor tisular y poliurenio como reactivos, vamos a tener ácido elágico. ¿Por dónde actúa la heparina? La heparina actúa por la vía intrínseca. Entonces, la prueba del lepten, aquí abajo, la prueba del lepten también usará ácido elágico porque actúa o necesitamos evaluar la vía intrínseca. Conclusión, de estas 5 subpruebas, pruebas madres, inten, exten. Del exten dependen además el FIBTEN y el APTEN, y del inten dependen el EPTEN. ¿Listo? Eso es importante a la hora de hacer interpretación en algunos escenarios clínicos que vamos a mostrar. Entonces, aquí están los valores. A esto también le pueden tomar una foto. Nosotros vamos a distribuir unos folletos que están tanto impresos, que ustedes creo que algunos, no sé si Claudia les puso por ahí folletos, es no sé si hay más, de pronto sí, para que los tengan disponible. Ahí eso es una guía de interpretación, pero no se preocupen que como afortunadamente todo hoy, también hay una guía del celular, entonces la pueden compartir. Pues ahora le decimos a Clara que nos la comparta y para que todos la tengan y la distribuyan entre sus compañeros. Los que no la tengan, alguno de pronto de los residentes de anestesia ya tendrán el librito electrónico. Y además de eso, en este artículo publicado en el Journal Coreano de Anestesia por el doctor Gerlinger y colaboradores, hay unos algoritmos que están diseñados para hacer intervenciones hemostáticas en pacientes en 4 escenarios distintos, que son los escenarios que mejor grado de evidencia tienen. Entonces, el doctor Gerlinger y colaboradores nos ayudaron con estos algoritmos que fueron publicados en el año 2019. Este es el primer algoritmo, se llama algoritmo A5, por lo que yo les decía. Yo puedo empezar a tomar decisiones cuando me salen los valores de A5 en las diferentes subpruebas. Con eso ya puedo empezar. Y eso se tarda 5 minutos. 5 minutos después de que el cartucho aspira y llena los compartimentos, porque usted mete el tubo en el cartucho y él empieza a aspirar la sangre hasta que llena los 5 compartimentos, porque son 4 subpruebas más una prueba de control. Como lo ven ahí, son 5 compartimentos que el cartucho llena. Después de que se llena el cartucho con la muestra de sangre completa, él empieza a analizar y tan pronto empieza a correr la muestra, al 5.º minuto usted va a poder empezar a tomar las decisiones que requiere. Que hay algunas características de cada uno de los escenarios. En el escenario de trauma es importante mirar el CT inicialmente en el FIBTEN. Con eso se han hecho algunos estudios. Cuando ese CT del FIBTEN está por encima de 600 segundos, quiere decir que el paciente tiene una coagulopatía severa, y lo que más importancia se le ha dado en esos algoritmos, en el caso específico del trauma, es a 2 cosas, a la hiperfibrinolisis y a la hipofibrinogenemia adquirida. Cuando usted tiene pacientes cuyo A5 del FIBTEN, que es el valor que nos va a dar la correlación con
la hipofibrinogénemia. Cuando ese A5 del FIBTEN tiene valores críticos por debajo de 9 milímetros, que es el punto de corte, todo eso está en los manualcitos y en los que les trajeron hoy, pues nosotros vamos a tener un paciente con una coagulopatía que requiere una intervención de aporte de fibrinógeno inmediata para tratar la coagulopatía inducida por trauma. Hay algunas claves que dan los algoritmos. Si usted tiene un A5 del Exten entre 20 y 28 milímetros y tiene un A5 del FIBTEN normal, el paciente lo que necesita es concentrado plaquetas en el escenario del trauma. Y pacientes que tienen un A5 del Exten, que es uno de los valores más importantes dentro de las pruebas, por debajo de 20, necesitan sí o sí una intervención combinada de plaquetas y fibrinógeno, teniendo una aféresis de plaquetas como dosis en un paciente adulto y 4 gramos de fibrinógeno o su equivalente en crioprecipitado para poder hacer una intervención. Esto es solamente a manera informativa, les quiero mostrar estos algoritmos. Este es el algoritmo de cirugía hepática y trasplante hepático. Y los valores que ellos sugieren en el algoritmo cambian, porque recuerden que, por ejemplo, en escenarios como el trasplante hepático o la cirugía hepática en pacientes con enfermedad hepática crónica, la hemostasia está rebalanceada. Estos pacientes no siempre tienen coagulopatía y muchas veces tienen complicaciones trombóticas también. Entonces sugieren un algoritmo. Yo he visto que este algoritmo no solamente es útil para cirugía hepática y trasplante hepático, sino que a algunos pacientes de cirugía mayor abdominal les va mejor este algoritmo que otros algoritmos de Rotem. Hemorragia posparto también tiene un algoritmo. Y a partir de aquí, yo les quiero mostrar también a manera informativa, a manera, digamos, de introducción para que ustedes empiecen a hacer el ejercicio de análisis, algunos casos clínicos que hemos tenido la oportunidad de compartir. Entonces, esta es la manera como usted va a ver la gráfica en la pantalla. Usted va a ver una gráfica que empieza a correr en el tiempo. Este ya terminó, pero la idea es que usted lo empiece a analizar en tiempo real. Ese es, digamos, el valor agregado que tiene la prueba, que usted inmediatamente marque los valores de A5, usted vea en la pantalla y tome decisiones. Entonces usted va a ver una curva para el FIBTEN, una curva para el Exten, una curva para el INTEN y en este caso una curva para el APTEN. Esto es un cartucho Complete APTEN, ¿sí? Aquí no necesitaban ver efecto residual de heparina. Era un paciente que seguramente no había recibido heparina. Entonces, este es un paciente de 61 años con un diagnóstico de úlcera de vías biliares llevado a una hepatectomía derecha. Durante la cirugía el paciente está sangrando, ha tenido 900 centímetros de sangrado y, como venía previamente anémico, había recibido una unidad de glóbulos rojos. ¿Sí? Al final de la cirugía, el cirujano manifiesta que el paciente está sangrando en capa. Entonces, digamos que lo primero que uno tiene que hacer, como cada que usted interpreta una prueba, es, usted tiene dos opciones. Hacer una interpretación ordenada de toda la prueba, que es lo que yo le sugiero a la gente que haga al principio, y que cuando ya sea capaz de hacer una interpretación ordenada de la prueba, entonces vaya a los algoritmos. ¿Y por qué lo recomiendo así y no al revés? Empezar con los algoritmos y después empezar a hacer una interpretación de la prueba completa, digamos, porque al principio es mejor que usted vaya de una manera ordenada, siguiendo unos pasos y no siguiendo un algoritmo, porque recuerden una cosa, nosotros tratamos pacientes y no pruebas. Los algoritmos a veces, hay pacientes que no encajan en el algoritmo. Entonces usted se pone a seguir un algoritmo desde el principio y eso lo puede llevar a cometer algunos errores. Entonces, ¿cuál es digamos, lo que yo les recomiendo? Haga primero una interpretación ordenada de la prueba. Ya cuando usted haya interpretado varios Rotem, pues entonces ya empiece a ver los algoritmos de cada uno de los escenarios. Y lo otro es que hay 4 algoritmos y pues hay muchos pacientes que tienen indicación de monitoreo de la coagulación. O sea, no solamente son de cirugía cardiovascular, no solamente son de trauma, no solamente son de hemorragia obstétrica, que aquí pues en este momento no manejamos maternas, pero
y de cirugía hepática o trasplante hepático, sino que usted puede tener pacientes de cirugía abdominal mayor, de neuro, de otros escenarios. Entonces, este paciente, básicamente lo que necesitamos saber es si tiene una hemostasia normal o no. Como he dicho yo siempre, hay dos causas. Usted puede tener alteraciones de la hemostasia o le puede faltar factor 14, que es un cirujano bueno. Si usted no hace hemostasia quirúrgica, el paciente no va a parar de sangrar, y eso lo veíamos en trasplante, en cirugía cardíaca. Muchas veces, que el paciente está coagulopático, van y miran allá atrás de la aorta y tiene un roto. Por ahí es donde está sangrando. Entonces, digamos que no es buscar culpables, pero sí es beneficiar al paciente con lo que necesita. Si usted está sangrando y lo que le falta son puntos, pues póngale los puntos. Por más plasma, por más plaquetas, por más críos, por más glóbulos que usted le ponga, si usted no controla anatómicamente la hemorragia, va a ser imposible que el paciente salga adelante. Entonces, en este caso, nosotros lo que queríamos saber es si el paciente tenía alguna alteración de la coagulación. Entonces, lo que yo le sugiero es el Exten y el Inten, el Fipten y el Apten. O el Exten, el Inten, el Fipten, perdón, o el Exten y el Inten, y si es un Epten, yo debo mirar de una vez el Inten y el Epten para poder saber si el paciente tiene efecto residual de heparina, que no es ese el caso. Entonces, empiezo por el Exten. Yo siempre voy a mirar en el Exten, la prueba en que más valores voy a mirar es esta, el Exten. Siempre voy a mirar casi todos los valores del Exten. Voy a mirar el CT, voy a mirar el A5, y este es un valor muy importante. Yo quiero que sepan que en la interpretación de un Roten, el A5 del Exten nos va a dar una información muy completa de la capacidad hemostática que el paciente tiene. ¿Por qué? Porque si yo tengo un valor de A5 del Exten que es normal, ya de entrada puedo decir que mi paciente tiene un coágulo que va a ser estable en el tiempo con este solo valor. Obviamente a eso le faltan, digamos, otros elementos que nos van a ayudar a reafirmar o a comprobar que lo que esto nos está diciendo es normal, es verdad. ¿Listo? Entonces yo me voy al Exten, miro el CT, en este caso el punto de corte en la prueba es 80, sin embargo los estudios clínicos han mostrado, y eso está en el semáforo, que más o menos usted tiene una hemostasia efectiva en factores hasta que esto está en 100 segundos. De 100 segundos hacia arriba, recuerden que los valores que se miden en tiempo, en pruebas viscoelásticas, lo que es cortico es hipercoagulable, lo que es largo en tiempo es hipocoagulable, y en la mitad estará lo que es normal. Entonces, si eso está por debajo de 100 segundos, yo puedo estar casi seguro que mi paciente, desde el punto de vista de factores, por la vía extrínseca no tiene problemas. El punto de corte es como en el laboratorio. A usted le pueden decir que sus leucocitos son normales hasta 11.000 en el laboratorio aquí en la universidad, pero puede que si usted tenga 11.500, eso no signifique nada. Aquí también, esto es normal hasta 80, pero yo tengo 85, 90, no pasa nada. Si ya estoy por encima de 100, ese valor sí es clínicamente significativo. ¿Listo? Entonces, el CT hasta 100, esto está normal, tiene un CT de 58 segundos. Así lo vas a ver en la pantalla, o sea, los resultados simplemente te los van a dar aquí en los cuadritos a este lado. Cuando usted mira el Roten Light, esta es la imagen del Roten Light. Y usted la puede imprimir y la debe imprimir. La otra cosa es, ustedes o nosotros, todos los médicos, a veces nos preocupamos cuando pedimos una prueba porque la van a glosar, porque la clínica va a perder plata, porque me van a llamar a decirme que por qué pedí eso. Hoy en día, recuerden, los test viscoelásticos todos están en el post. Aparece una prueba que se llama viscoelasticidad de la sangre, y eso tiene un código CUPS, y eso ya engloba cualquier test de viscoelasticidad de la sangre. Y cada que ustedes piden un Roten, benefician a su paciente. Yo no le estoy diciendo, ojo, no le estoy diciendo que le pidan Roten a todo el mundo. Antes llegó el apéndice a piso, vamos a pedirle un Roten. No, la idea es, usted requiere tener una prueba de coagulación en un paciente en el que esté indicado, pídalo, que además de eso le ayuda a la clínica a ganar platica y le ayuda a pagar el aparatico que compró. Y beneficia, lo más importante, le ayuda al paciente a que no le pongan componentes sanguíneos de más o de menos, porque a veces nos vamos largos y a veces nos quedamos cortitos. Entonces, después del CT, vamos a ver cómo está el CFT. Recuerden que estos son factores fibrinogenos, y nos vamos a ir a la 5. El A5 tiene un punto de corte clínico de 35 milímetros. Todo lo que esté por debajo de 35 milímetros del A5 del Exten es anormal.
Ese es el punto de corte. Si yo tengo aquí 34, 30, 28, 27, 20, y mientras más abajo esté, peor está mi paciente. Entonces, si yo quiero saber si mi paciente es competente hemostáticamente, voy a mirar el A5 del Exten. Ese A5 debe estar por encima de 35 milímetros. El valor que hay aquí es 55, está normal. Inmediatamente en una prueba de estas, yo voy a mirar el A5 del Exten y me voy a ir de una vez al A5 del Fipten. Sobre todo si esto está bajito. Si aquí, por ejemplo, hubiera un valor de 30 milímetros, inmediatamente yo me iba a la 5 del Fipten y me fijaba si mi A5 del Fipten está menor de 10, que es el punto de corte en Fipten. Todo eso está ahí. Como dicen por ahí, no se aprenda valores que están en cualquier manual, pero pues la idea es que usted tanto verlos todos los días se los termina aprendiendo. Entonces, si mi A5 del Fipten está por debajo de 10, yo tengo un problema de fibrinógeno, ¿sí? Y lo que ha mostrado el Rotem, yo llevo, ¿cuánto llevamos trabajando con ese aparato aquí, Claudia? Ya. Yo lo que he observado hoy es que muchos de los pacientes que uno les ponía plaquetas y plasma, lo que necesitaban era fibrinógeno. Porque el fibrinógeno, y eso está de acuerdo con lo que la literatura actual es clara en decir, que hoy los pacientes en cirugía mayor, por ejemplo en cirugía cardíaca, en cirugía hepática, sangran y muchas veces lo que tienen son problemas del fibrinógeno, porque es que lo que le da estabilidad y velocidad a un coágulo es el fibrinógeno. Si yo no tengo fibrinógeno, y por eso los algoritmos que se basan en test convencionales, en fibrinógeno por el método de Claude, le dicen a uno, acuérdense que en trauma veníamos, primero decían, no, usted tiene una coagulopatía inducida por trauma, el paciente tiene que tener 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Después dijeron, no, ya no tiene que tener 100, tiene que tener 150. ¿Sí? Y ya empezaron a decir, no, ya tiene que tener entre 150 y 200. Y hoy en día hay algunas revisiones que le dicen a usted 200. ¿Sí? En hemorragia posparto, peor todavía, o sea, valores de fibrinógeno objetivo mucho más altos, porque todos sabemos que la materna tiene normalmente, en los cambios fisiológicos, mucho más concentración de fibrinógeno alta, está preparada para el sangrado, pero en el momento que entra en una hemorragia, rápidamente ese fibrinógeno se depleta, y si usted lo deja caer de 200, ya la paciente está en un escenario crítico. Entonces, eso es lo que nos ha mostrado. En resumen, yo me voy al Exten, miro el Fipten y voy a mirar en cualquier escenario, este podría ser el caso, porque la cirugía hepática se acompaña de hiperfibrinolisis, si esta curva en el Exten, esta curva en el Fipten o esta curva en el Inten se cierra. Aquí podemos ver que estas curvas, esta y esta, nunca se cierran y están iguales a esta. Si me voy a mirar la lisis, aquí dice 2%, aquí dice 5% y aquí dice 3%. El paciente sí tiene algo de fibrinolisis, pero el punto de corte clínico de la máxima lisis es mayor de 5%. 6, 7, 8, 10, 20, 25, 40, 90 o 100. Este paciente lo mismo. El valor aquí es hasta 211, está normal. El A5 está normal también. Y me queda por mirar las máximas amplitudes. Tanto en el Exten, aquí está en 73, antes está en el límite superior, ¿sí? En el límite superior. Y acuérdense de una cosa, este paciente tiene una cosa muy diciente, tiene un CA de vías biliares. ¿El cáncer qué es? ¿Un estado protrombótico o un estado de coagulopatía? Acuérdense que los pacientes de cáncer hacen complicaciones trombóticas con mucha facilidad. Entonces, en conclusión, este paciente lo que le faltaba era factor 14. Lo que el paciente tenía era un sangrado de origen mecánico y ese era lo que ellos estaban viendo en el campo quirúrgico. Por lo tanto, pues no se hubiera beneficiado de la administración ni de plasma ni de plaquetas porque eso es un Rotem normal. Por el contrario, no coagulopatía, sino que por el contrario está en el límite superior de la normalidad. ¿Qué quiere decir? Este paciente se comporta como se comportan casi todos los pacientes con cáncer, que tienen unos valores normales muy cerca de los límites superiores, o en algunos casos hemos visto unas hipercoagulabilidades, pero muy al que le da uno y dice uno, ¿cuándo será que a este paciente le inician profilaxis?
El segundo caso es una paciente de 74 años, mujer con antecedente de tabaquismo y una enfermedad arterial oclusiva de miembros inferiores, a la cual le habían hecho un injerto aorto y femoral. Ese injerto se infectó, era un tubo de esos de Dacron o una cosa de esas sintéticas de las que usamos para reemplazar esos vasos. Esa paciente estaba programada para cambiar ese tubo sintético por un injerto criopreservado de aorta. Durante el intraoperatorio, la paciente se le pusieron 7.500 unidades de heparina no fraccionada, sangró porque ese injerto estaba pegado, a pesar del pinzamiento hubo sangrado, 1.600 centímetros de sangrado, y al final del procedimiento, nosotros le hicimos un routing para saber dónde estábamos parados, porque la paciente había sangrado mucho, esta sangraba en capa, y queríamos saber si ese paciente tenía alguna coagulopatía, si tenía efecto residual de heparina, si tenía las dos cosas, queríamos como mirar eso. Entonces, miren, aquí estamos viendo también una prueba que ya no es un cartucho con Apten, sino que es un cartucho con Epten, porque esta paciente había recibido heparina. Entonces necesitábamos saber si dentro de las causas de ese sangrado continuo que tenía estaba el efecto residual de heparina. Es lo mismo. Yo me vengo al CT y miro que aquí, miren que aquí sí, esta paciente tiene un CT del Exten por encima de 100 segundos, tiene 121. Esta paciente tiene un defecto de factores por la vía extrínseca. Sin embargo, vamos a ver que en los test viscoelásticos es muy importante siempre corregir de lo más alterado a lo menos alterado siempre. Y obviamente ver en el contexto clínico cómo es la evolución del paciente con las intervenciones, porque la idea es que yo hago una intervención y yo miro a ver si la intervención que yo hice pues tuvo el efecto que yo estaba esperando. Aquí tiene una alteración de los factores, pero si yo me voy a la 5 del Exten, veo que tiene 49 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que ella tiene un efecto de los factores, ¿sí? Digamos que aquí, esto que me evalúa fibrinogen y plaquetas indirectamente, no está alterado. Entonces tiene una 5 normal y tiene una 5 del Fibten que también está normal, 11. O sea, su problema no es ni de plaquetas ni de fibrinogen. Esta paciente está sangrando porque tiene un problema de factores. ¿Sí? Además de eso, yo tengo que ver, estoy buscando el efecto residual de heparina. Entonces, ¿por dónde actúa la heparina? Por la vía intrínseca. Entonces me voy a ir a lo que me evalúa la vía intrínseca, que es el INTEN. Y voy a ver el parámetro que es el que altera la heparina, que es el CT. Entonces veo que yo tengo un valor con valor normal hasta 211 y que está en 1.608 segundos. O sea, yo sí tengo aquí una prolongación, que es esta raya verde, una prolongación del CT por la vía intrínseca porque el paciente recibió heparina. Comparo este CT con el del Epten, porque esto es como si yo a este INTEN, o es como no, es si a este INTEN yo le pongo heparinasa, perdón. Entonces neutralizo, aquí me va a mostrar el paciente sin heparina en el Epten. Este es el paciente con heparina y este es el paciente en el INTEN y el paciente sin heparina es en el Epten. Entonces yo voy a comparar el CT del INTEN con el CT del Epten y voy a hacer una relación numérica, ¿sí? Y si esa relación está por encima de 1.25, yo tengo efecto residual de heparina. Hágalo en la calculadora del celular, divida 1.608 entre 221. Y eso le da sobrado como, sí, 5 más. En todo caso está por encima de 1.25. O sea, este paciente tiene una alteración de los factores, pero probablemente la gran mayoría de lo que está pasando es por esto. A pesar de que la dosis de heparina, una señora chiquita, flaquita, no pesaba, creo yo, que más de 50 y algo de kilos o 50 kilos,
le pusieron 7.500 unidades de heparina, una señora enferma, pues en fin, tiene múltiples alteraciones que pueden hacer que esos 7.500 unidades de heparina, a pesar de que había pasado un tiempo importante en el procedimiento como de 4 horas, pues tenía un efecto residual y era lo que la tenía sangrando. Entonces, aquí podemos ver que el resto de las pruebas minerales también. Entonces, ¿qué hicimos? Pues revertimos esa heparina con protamina. Es lo único pues, que tenemos dentro de nuestro armamentario terapéutico como medicamento para revertir eso. No es muy bueno poner protamina porque los pacientes a veces hacen eventos, cosas de esas como malucas, pero esta paciente le fue bien, revertimos la heparina, la paciente paró de sangrar y se pudo terminar el procedimiento. Entonces la idea es que esto lo que nos enseña es que podemos hacer un manejo dirigido, orientados a lo que la clínica nos dice, porque tenemos que tener en cuenta que yo tengo que correlacionar esto con una historia clínica de mi paciente, tengo que saber en qué escenario lo estoy usando para poder sacar el mejor provecho de este tipo de pruebas. Este es un caso de otra institución, es un caso que me mandaron de la Fundación Valle del Lili. Allá tuvieron una paciente muy joven del área rural, que era una primigestante, una adolescente primigestante, con un embarazo de 34 semanas y 5 días, que llegó con una sospecha de un abrupcio de placenta. La llevaron a una cesárea de emergencia y durante la cirugía tuvo un sangrado muy importante por el abrupcio. Le hicieron suturas hemostáticas al útero, le transfundieron glóbulos rojos, le pusieron plasma y le pusieron plaquetas, un pool de plaquetas por un sangrado muy importante que tuvo. Sin embargo, esto fue la primera intervención hemostática, pero la paciente estaba sangrando por todas partes. O sea, ya que tenía una coagulopatía avanzada, una hemorragia posparto, y le hacen esta prueba de Rotem, que digamos, el aparato en ese momento estaba como en un demo, y pues tienen esta curva. Esta curva, uno ya de entrada puede ver que esto no es normal. O sea, está muy, muy delgadita la curva de fibrinógeno, pero llevando el orden, entonces aquí estamos en 100 segundos en el exten. Ahora, si uno correlaciona lo que el colega hizo en el abordaje inicial, en la primera aproximación de hemostática que hubo con la paciente, uno ve que si bien le puso plasma, el plasma... Se han hecho estudios que correlacionan los valores de A5 del FIBTEN con estudios que hacen A5 de FIBTEN y le miden al paciente el fibrinógeno por el método de Klaus y los han comparado. Y hay una muy buena correlación con los valores de A5 del FIBTEN y los valores séricos de fibrinógeno medidos por el método de laboratorio de Klaus. ¿Qué pasa? Ya hay tablas que le dicen a uno si el paciente tiene 4 milímetros, póngale tantas unidades de crío o tantos gramos de fibrinógeno. Si el paciente tiene 7 milímetros, póngale tanto. O sea, ya hay algoritmos que incluyen esos valores de A5 milímetros con intervenciones hemostáticas con fibrinógeno o con crioprecipitado. Si uno mira, acuérdense que en los algoritmos o en todas las revisiones de hemorragia posparto nos hablan de que la primera causa de sangrado es la hipofibrinogenemia adquirida y que la segunda causa de sangrado siempre es la hiperfibrinolisis y que hacen más hiperfibrinolisis aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, abrupcio de placenta, pacientes que llegan in extremis, o sea, que ya han sangrado muchísimo, casi todas tienen hiperfibrinolisis severa, y aquellas pacientes que se hacen embolismos de líquido amniótico, eso también se correlaciona con cuadros severos de hiperfibrinolisis, pero no es el caso de esta paciente. Si nosotros vemos aquí, estas curvas nunca se cierran y uno ve los valores de lisis, aquí está una que está por encima en la historia y por eso no lo coloqué, nunca me contaron, asumo que sí, allá son juiciosos y tienen un protocolo bien establecido de hemorragia posparto porque le llegan muchas maternas de alto riesgo obstétrico. Me imagino que tienen establecido el protocolo del estudio Woman de ponerle a la paciente 1 gramo de ácido tranexámico en bolo y 1 gramo para las siguientes 8 horas en infusión.
Entonces aquí lo que vemos es una leve hiperfibrinolisis, pero uno esperaría en una paciente de esas, si tuviera una hiperfibrinolisis severa, que estos valores estuvieran en 80, en 70, pues, pero ahí está, pues, pero tiene algo, pues si uno fuera muy juicioso, yo también a esa intervención le hubiera agregado otro gramo de ácido tranexámico para hacer la intervención. Pero esta paciente, pues básicamente, para resumir, lo que necesita es fibrinógeno. Aquí tenemos un caso de 62 años, también de pato biliar, una lesión metastásica por un adenocarcinoma de colon. ¿Sí? Ese paciente se le realizaron pruebas convencionales de coagulación previo a la cirugía, o sea, en los prequirúrgicos. Tenía un TP de 13,7, un INR de 1,4, un TPT de 42, 140,000 plaquetas y un control de fibrinógeno intraoperatorio de 129 miligramos por decilitro. O sea, tenía un fibrinógeno, digamos que bajito, ¿sí? Y yo lo que necesitaba saber era si yo le tenía que intervenir de fibrinógeno o no. ¿Sí? Esos pacientes, pues digamos que en cirugía tienen algo de sangrado anatómico, pero pues uno tiene que saber que ese paciente tiene pues factores de riesgo también para hipercoagulabilidad. Y miren, no estábamos lejos de la realidad. Esto es un routing que sin yo ver valores, cuando yo veo todo ese montón de azul y no veo colores lila por ninguna parte, yo me doy cuenta de que ese paciente tiene un temograma clásico de hipercoagulabilidad. Y si me voy a ver los valores, todos los voy a, o varios de los valores los voy a encontrar por encima de los valores normales, tanto en el Exten, tanto en el FIBTEN, tanto en el INTEN. Y ustedes dirán, ¿por qué le hicieron a este paciente un EPTEN? Porque se equivocaron en elegir el cartucho. O sea, a este paciente no había necesidad de hacerle un EPTEN porque no le habíamos puesto heparina, ni tampoco estábamos en un trasplante hepático donde la reperfusión liberan sustancias heparinoides, con todo ese montón de cosas que se quedan allá en el hígado. Horacio sabe más de eso que todos nosotros juntos. Y digamos que le hicimos este roten y nos convencimos de que lo íbamos a dejar quietecitos. O sea, que lo que había que hacer era empezar la tromboprofilaxis lo más rápido posible porque este paciente tenía alto riesgo de tener complicaciones trombóticas. Estos son unas curvas exageradamente amplias que le hablan a uno en que ese paciente, ya cuando usted corrobora los números, por ejemplo, aquí lo que está más alterado es el A5 del Exten, que tiene 78 milímetros de amplitud, y todos los MCFs, tanto en el FIBTEN o en el Exten, en el EPTEN y en el INTEN, está por encima del punto de corte, que es aproximadamente 72 milímetros. Aquí estamos viendo 87, 88 y 87. O sea, ¿qué quiere decir? Este paciente tiene una hipercoagulabilidad severísima. Entonces, no solamente nos sirve, como todos los test viscoelásticos, no solamente nos sirve para ver hipocoagulabilidad, sino que también sirve para ver hipercoagulabilidad. Yo creo que este es el último caso clínico. Este caso clínico tampoco es nuestro. Es un paciente muy joven que tiene un accidente de moto, como sucede en todos los sitios donde atendemos trauma en nuestra ciudad. Y al ingreso es un paciente que está en shock. Está sudoroso, está pálido, está hipotenso, está taquicárdico, tiene un índice de shock que está anormal, tiene politrauma, tiene trauma de abdomen, tiene trauma de tórax, tiene una fractura de pelvis, tiene trauma, también una fractura abierta de fémur. Y este paciente, como vemos aquí, tiene un roten de una coagulopatía severísima. Digamos que aquí, si uno se pone a ver y hacer la evaluación parámetro por parámetro, va a ver que todos los valores están anormalmente bajos. O sea, esto es una coagulopatía inducida por trauma muy severa, con todos esos traumas que el paciente tiene, probablemente tiene unas pérdidas sanguíneas que superan hace mucho rato el 40% de su volemia, y por lo menos pues esto es lo que esperaríamos. Tenemos, empezando con la interpretación, un CT del Exten por encima del valor normal, 122 segundos, y una 5 del Exten que está supremamente disminuido. Cuando yo tengo A5 del Exten por debajo de 20 milímetros, el paciente ahí sí necesita de todo.
volvemos a la aproximación casi que de los paquetes transfusionales, porque este paciente necesita de todo. Y si nos vamos a las 5 del Exten y está en el suelo, en las 5 del FIBTEN está marcadamente disminuido, ese paciente le faltan plaquetas, paciente le falta fibrinógeno y le faltan factores. Característicamente o curiosamente, este paciente no tiene hiperfibrinolisis, pero asumimos que este paciente por la historia haya recibido ácido tranexámico en la aproximación inicial en urgencias, porque pues obviamente tiene indicación de ponerle ácido tranexámico sin esperar pruebas viscoelásticas, como lo dice la última guía publicada hace unas semanas de trauma. Aquí hay otro par de casos, no sé si tenemos tiempo, ya no. Bueno. Listo, no. Vamos a parar aquí entonces. Lo último por decirles es... Sí, ya la conferencia y talleres. Sí, claro. Por último, ¿qué les quiero decir? Esta es una muy buena herramienta. Hoy en día, el último mensaje, como lo ven ahí en la diapositiva, es: si nosotros ahorramos sangre, salvamos vidas. La idea es ponerle a nuestros pacientes la menor cantidad de componentes sanguíneos posibles, porque los componentes sanguíneos nos llevan a malos desenlaces. Mejor dicho, debemos transfundir a quien lo requiere, pero debemos transfundirlo de una manera no liberal, y pues el que no requiere transfusión, pues ¿para qué le vamos a poner si le estamos haciendo daño? Y lo otro es que pues me pongo a la orden. Mi correo es mi nombre completo, diegozuluagasantamaria@gmail.com. Me pueden escribir ahí si requieren información, y si en algún momento necesitan ayuda para la interpretación de cualquier prueba, pues pueden también tener mi contacto, me mandan la curva, miramos, nos sentamos, la analizamos, y la idea es que entre todos, pues todos los días aprendamos. Muchas gracias.